Gracias por esta nueva oportunidad de dirigirme a los hermanos en el devocional de Gloria en Gloria. Para mí es una grande bendición poder estar esta mañana nuevamente con ustedes para continuar un tema que habíamos empezado la semana pasada, el día viernes justamente, en el que estábamos hablando de conocer a Dios a través de los conceptos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como se mencionan en la Biblia. Y entonces estuvimos exponiendo lo que significaba el concepto de Dios, o lo que significa más bien el concepto de Dios de acuerdo con la enseñanza de los profetas y los apóstoles, y también lo que significa el concepto del Espíritu Santo de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y también el concepto de Hijo de Dios de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles y profetas, de lo que dice la palabra del Señor, de lo que dice la Escritura. Y mostramos que, por ejemplo, a Dios se le llama el Padre, o es conocido como el Padre, precisamente porque Él es nuestro creador y porque Él también es el Dios que tiene una relación familiar con sus hijos, que son hombres y mujeres que están sometidos a su voluntad. Por esa razón a Dios se le llama el Padre. También mencionamos que Dios se le llamaba el Espíritu Santo porque justamente eso es lo que Dios es. El título Espíritu Santo habla de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y Dios es santo. Por eso no es nada raro que a él lo podamos llamar el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo tiene que ver con la capacidad de Dios poder vivir dentro de los seres humanos, formándolos o haciendo los templos suyos. Precisamente Él puede vivir dentro de nosotros porque Él es espíritu. Y por eso cuando nosotros estamos invitando a la gente a ser llena de Dios, le decimos a la gente que sea llena del Espíritu, porque tiene todo el sentido decir que sea lleno del Espíritu, porque sabemos que Dios es Espíritu y que entonces, al ser el Espíritu, Él puede venir y habitar en nosotros para hacernos sus templos. También estuvimos hablando por qué a Dios se le llama el Hijo, y estuvimos enfatizando que ese título de Dios siempre hace referencia a que Él se ha manifestado en carne. El viernes pasado tuvimos que hablar de ese tema de Dios como el Hijo de una manera tan rápida. Entonces el hermano Jairo me pidió el favor de que el día de hoy pues pudiéramos hablar de este tema de una manera más amplia. Pero lo que quiero decirles antes de empezar es que ninguno de los títulos de Dios, ninguna de las manifestaciones de Dios forma una persona divina y distinta adicional. Eso ya también lo habíamos dicho en la enseñanza pasada, donde, por ejemplo, vimos que si nosotros hablamos acerca del Dios Todopoderoso, cualquiera entiende que estamos hablando del único y verdadero Dios. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, del Dios que es el Salvador, entonces cualquiera entendería que el Dios Salvador no es un Dios diferente al Todopoderoso. Es decir, Dios puede tener infinidad de títulos y eso no lo vuelve infinidad de personas divinas, porque así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no forman personas divinas porque son títulos de Dios y los títulos de Dios no forman personas divinas, asimismo también, por ejemplo, el Todopoderoso, el Salvador, por ejemplo, decir el omnipresente, decir el omnisciente, decir, por ejemplo, el eterno, decir, por ejemplo, el ilimitado, el infinito, eso no hace que el infinito sea una persona divina y distinta por ejemplo, al Dios que es el Todopoderoso. Entonces no podemos nosotros cometer el error de pensar que los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo forman personas divinas, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es procurar entender el significado de esos conceptos bíblicos conforme a como los enseña la palabra de Dios y no conforme a como los ha enseñado una tradición extrabíblica que han dicho que se trata de personas divinas cuando no tiene eso ninguna verdad. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar estudiando el concepto de Hijo de Dios como lo enseña la Biblia. ¿A qué se refiere la Biblia cuando está hablando del concepto de Hijo de Dios aplicado a Dios mismo? Ya lo habíamos visto la vez pasada, pero como les digo, vamos a estar profundizando en este tema. El título Hijo de Dios aplicado a Dios nos recuerda varias cosas. Primero, que Dios mismo se ha convertido en el postrer Adán, que es el varón perfecto. Eso es lo primero que vamos a estar estudiando. Lo segundo, que en el rey, que Dios se ha convertido también en el rey justo que desciende de David.
Lo tercero, que Dios mismo se ha hecho nuestro pariente redentor, nuestro hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Y el título Hijo de Dios también nos recuerda que Dios se hizo el cordero para el sacrificio, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Jesús es el varón de la diestra de Dios. Miren ustedes entonces que este título Hijo de Dios abarca todo lo que tiene que ver con la manifestación de Dios en carne. Ese es el punto clave. Y entonces la manifestación de Dios en carne vino a cumplir varios roles, varios ministerios, que los tenía que cumplir un varón perfecto, un varón sin pecado. Refiriendo a varón perfecto, estamos diciendo un varón que no ha cometido pecado, un varón que ha vivido en integridad, un varón que ha podido mantenerse limpio delante del Señor. A eso nos referimos como varón perfecto. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a mirar que la primera parte, que el título Hijo de Dios, nos recuerda que Dios mismo se ha convertido en el postrer Adán o el varón perfecto. Vea, el primer individuo que fue llamado Hijo de Dios fue Adán. El primer individuo que fue llamado Hijo de Dios fue Adán. El primer hombre realmente que fue llamado Hijo de Dios fue Adán. Cuando lo sabemos cuando en Lucas capítulo número 3, versículo 38, dice que Jesús era hijo de Adán, pero dice que Adán era hijo de Dios. Entonces, ahí nos está mostrando, cuando se describe a Adán como un hijo de Dios, se nos está mostrando que Adán, como hombre, como varón, él era un varón perfecto, que tenía una comunión con Dios perfecta. ¿Por qué la tenía perfecta? Porque él no era pecador, porque él no había cometido pecado, porque en el tiempo en que él estuvo en inocencia, él no había cometido absolutamente ninguna maldad y su comunión con Dios era permanente y era perfecta. Entonces, a partir del pecado, ocurre un problema en la humanidad, y es que como la humanidad ha pecado, entonces nunca desde Adán ningún hombre llegó a ser hijo de Dios en esa misma calidad en la que Adán había sido hijo de Dios. Miren que Adán era tan perfecto y libre de pecado que dice la palabra del Señor que él vivía también en un paraíso. La herencia que Dios le dio a Adán fue un paraíso. Ese fue el regalo de Dios para el hombre. ¿Y por qué Adán podía vivir en el paraíso? Pues porque él no tenía pecado, precisamente por eso, porque era santo, era inmaculado. Y él no iba a morir. Pero la palabra de Dios nos enseña que entonces, dice en Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Romanos 5:12. ¿Sí ven? Entonces, el pecado entra en el mundo por Adán. Por el pecado entró la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Asimismo, también dice la palabra de Dios que el reinado original del mundo que había sido dado al hombre, ahora dice la palabra de Dios que está bajo el poder del maligno. Eso también lo dice en 1 Juan 5:19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y también en Juan 12:31 el diablo es llamado el príncipe de este mundo. Fíjense ustedes que el que fue hecho para reinar sobre el mundo fue el hombre, fue Adán. Pero por causa de su pecado, entonces Adán entrega el reino del mundo a Satanás. Y el mundo deja de ser un paraíso. Entonces, como el deseo de Dios es que los hombres sean hijos de Él, y como el deseo de Dios es que los hombres, por ser hijos de Dios, tengan derecho a la herencia de Él, que es un paraíso, entonces por esa razón dice la palabra de Dios que Dios tenía que proporcionar un segundo Adán para poder recuperar para los hombres lo que los hombres habían perdido originalmente. Y entonces la palabra de Dios dice que, dice allá en 1 Corintios 15:47, que el primer Adán es de la tierra, terrenal, pero el segundo hombre, es decir, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Es decir, aquí se nos está mostrando que Dios mismo ha venido como el postrer Adán. Dios mismo ha querido venir
colocándose en una posición en la cual Él pueda traernos el mensaje de Él mismo, el mensaje que Él quiere que nosotros entendamos. Él vino a traérnoslo en una condición de hombre para que nosotros pudiéramos entenderlo a Él, para que nosotros pudiéramos captar fácilmente la idea de lo que Él quería para nosotros. Y por eso Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Es decir, todo lo que Dios quería decirnos, todo lo que Dios quería informarnos acerca de su plan, Él vino a informárnoslo a través de Jesucristo, quien es la palabra hecha carne, Dios mismo, que se está revelando, que nos está contando, que nos está diciendo lo que Él quiere para nosotros, pero en una condición de hombre para que a nosotros nos quede fácil poder entender y poder comprender esta verdad. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, estamos recordando que Él es el postrer Adán, es decir, el que vino a recuperar para los hombres el paraíso, la inmortalidad, la justicia y la paz de la que Adán gozó al principio. Pero no solamente vino a recuperar esa condición que Adán había perdido, sino que la viene a recuperar de una manera mucho más gloriosa, porque el reinado de Jesucristo como Hijo de Dios es un reinado mucho más grande que el que Adán tenía como Hijo de Dios, en tanto que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Por eso dice la palabra de Dios que lo celestial no es primero, sino primero es lo terrenal, para que la gente pueda ver la grandeza de este postrer Adán cuando se compara con el primero. Otra de las razones por las cuales a Jesús se le llama el Hijo de Dios, como lo hemos dicho, es porque Dios prometió que un rey justo gobernaría sobre la tierra. Entonces, el título Hijo de Dios también nos enseña a nosotros que, como lo venía diciendo, que Dios mismo se ha convertido en el rey justo descendiente de David, en el rey justo descendiente de David. Dios le juró a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Eso lo dice Hechos, capítulo número 2, versículo 30. Entonces, Dios prometió que en el mundo va a haber un rey que gobierne con justicia, un hombre que gobierne con justicia. Pero ese hombre que gobierne con justicia, de acuerdo con la palabra de Dios, tiene que ser descendiente de David. ¿Por qué descendiente de David? Porque dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y por causa de David ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios prometió que de su descendencia nacería el Mesías, el rey justo, el rey anhelado por toda la humanidad. Nosotros actualmente deseamos gobiernos justos, deseamos gobiernos prósperos, deseamos que los gobernantes se preocupen realmente por la gente y que los recursos que se tienen en un lugar se inviertan en la gente para buscar el progreso de todos nosotros. Pero vemos nosotros que en el poder realmente reina la corrupción. Pero Dios ha prometido un rey justo que gobernará sobre el mundo, el anhelado de todas las naciones, de la que se habla en las profecías. Y entonces, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo número 17, versículos del 11 al 14, dice: así le dice Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré de tu descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Miren ustedes lo que está diciendo Dios acá. Le está diciendo a David que va a nacer un descendiente que va a reinar en el mundo, pero que ese descendiente de David tendrá a Dios por padre y él será considerado hijo de Dios. ¿Sí ven? O sea que volvemos a darnos cuenta que el concepto bíblico de hijo de Dios aplicado al Mesías, aplicado al Cristo, quien es Dios manifestado en carne, tiene que ver también con que el Mesías es descendiente de David y que él viene a reinar en el mundo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo número 22, versículo 16, Cristo como hijo de Dios dijo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjense ustedes aquí en este punto tan importante, porque se está diciendo que el Mesías es el linaje de David, porque es descendiente de David. Pero también se dice que él es la raíz de David. La raíz de David en el sentido de que él es el Dios de David, el que le dio origen a David.
Entonces, cuando él se identifica como el linaje de David, es decir, como un hijo de David, un descendiente de David, a la vez está identificando como la raíz de David, es decir, el que le dio el origen a David. El Señor Jesucristo justamente en un diálogo con los fariseos, él les dijo a aquellas personas, a aquellos judíos, les dijo, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? ¿No se supone que el Padre es mayor que el Hijo? Y entonces dice que ellos no podían responderle. La respuesta es simplemente en el sentido de que el Mesías no es solamente un hombre, no es solamente un ser humano descendiente de David, sino que además es Dios mismo, que fue el que dio origen a David y que fue el que dio origen a todas las cosas. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Dijimos que el título Hijo de Dios nos recuerda que Dios mismo se hizo nuestro pariente redentor, es decir, nuestro hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Cuando nosotros vemos en la ley de Moisés, nos damos cuenta que la ley es sombra y figura de lo que habría de venir, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y entonces ahí en la ley de Moisés estaba la figura, estaba la sombra del pariente redentor, que en hebreo es Goel, el pariente redentor. Cuando nosotros vemos en Levítico capítulo número 25 y en el versículo 25, dice la palabra de Dios que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿El pariente redentor era quién? El pariente redentor era alguien que tenía la capacidad de que si un pariente de él caía en la ruina y esta persona tenía los recursos suficientes para poder rescatar las propiedades que se habían perdido, entonces él pagaba con los recursos para liberar la propiedad que se había perdido. Pero también si se había perdido, digamos, si la ruina del familiar era tan grande que incluso había perdido su libertad y se había tenido que vender como esclavo, también entonces podría darle la libertad comprándola a través de pues el dinero, poderla pagar. Por ejemplo, también dice ahí mismo en Levítico 25, en los versículos 47 al 48, dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, dice, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Es decir, en la ley de Moisés estaba establecido que para evitar la pobreza y la ruina y la esclavitud dentro de la gente del pueblo de Israel, siempre se dejaba que entonces un pariente cercano, alguien cercano a la persona que había caído en la ruina y que de pronto tuviera la posibilidad económica de poder redimir, pues viniera y redimiera a la persona que estaba esclavizada o redimiera también los bienes si era que tenía que o si era que los había vendido. Entonces, eso que nosotros estamos viendo hoy en la ley de Moisés es una sombra, es una figura de un contenido espiritual precioso que se transmite en Cristo Jesús como Hijo de Dios. Cuando Adán era hijo de Dios, originalmente en esa perfección de la que hablamos ahora, Adán tenía dominio sobre ¿qué? Tenía dominio sobre el mundo, sobre la herencia que Dios le dio, pero no sobre el mundo en la condición que ahora lo vemos, como hemos dicho, sino como el mundo convertido en un paraíso, el paraíso del Edén. Entonces sobre ese mundo era que Adán tenía su poder y ejercía todos los derechos de la herencia que que Dios el Padre le había dado. Ahora, cuando el hombre pecó, entonces ya lo hemos dicho, ese dominio del mundo se lo cedió al demonio. Y entonces todo el mundo ahora está en poder del maligno porque el maligno le arrebató al hombre. Le arrebató al hombre la herencia que Dios el Padre le había dado, que era la creación. También Adán no solamente perdió la herencia, sino que también comenzó a ser un esclavo. Porque la Biblia dice en Juan, capítulo número 8, versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
También Primera de Juan capítulo número 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Entonces nosotros nos damos cuenta que el hombre es un esclavo del pecado. El hombre está atrapado en una esclavitud del pecado y el hombre además ha perdido la herencia por causa de ser un pecador, la herencia sobre el mundo. Entonces, para poder recuperar la herencia se necesitaba de un hijo de Dios, de un varón perfecto que pudiera volver a tener lo que Adán perdió originalmente. Y entonces viene Jesucristo como el pariente redentor. Pero noten ustedes, para que un pariente redentor pudiera redimir a la humanidad que perdió el derecho a la herencia o que perdió el derecho a la libertad, pues ese hijo de Dios tenía que ser libre del pecado y ese hijo de Dios tenía que tener las condiciones para poder pagar el precio por la libertad. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios buscó entre los hombres a ver si había siquiera algún entendido que buscara a Dios, alguien que se pudiera poner en la brecha y poderse identificar como un hombre puro para poder empezar a redimir a los hombres, dice la palabra de Dios que no había ninguno que pudiera hacerlo, porque dice en Romanos 5:12, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. También David en el Salmo 14, versículos del 2 al 3, dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice que todos se desviaron, que aún se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno y que no hay ni siquiera uno. Incluso hasta los hombres que parecen más justos dice que todos han pecado, porque dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. El clamor de la angustia del hombre pecador era grande porque no encontraba quien pudiera redimirlo, pero en la escritura se prometió que el único Dios Padre sería nuestro Redentor, nuestro Goel, porque Dios no tiene pecado, Dios es inmaculado. Y entonces Dios mismo dijo, pues como yo no tengo pecado, yo soy el que voy a proporcionar el hombre santo que ellos necesitan, pero yo mismo me voy a manifestar en carne. Me voy a presentar en la condición de hijo que tuvo Adán al principio. Y entonces al presentarme en esa condición de hijo en la que Adán se presentó al principio, yo voy a tener muchos hermanos y hermanas que van a ser hijos e hijas de Dios y van a poder recuperar la herencia que algún día perdieron en Adán. Miren lo que dice Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién iba a venir a salvar a la humanidad? Dios mismo. Pero Dios mismo iba a venir como en una forma de espíritu, no porque en esa forma de espíritu ya estaba aquí en el mundo desde hace mucho tiempo, porque en esa forma Dios lo llena todo. Pero Él iba a venir en una forma en que la gente lo pudiera ver y la gente pudiera entender y Dios les pudiera explicar el plan de salvación en una condición de hombre. Por ejemplo, dice también en Isaías 40, versículos del 9 al 6. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, vedlo, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Sí? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Entonces, Jehová el Señor vendrá con poder de una forma en que podrá ser visto, como lo dice Isaías 49 al 10, como hemos dicho, podrá ser visto porque Dios tomó la forma de un hombre, de un hijo, de un varón perfecto. Y al tomar la forma, la condición de un hijo, de un varón perfecto, entonces dice la palabra de Dios que Él se ha hecho el hijo. Y por lo tanto, al ser el hijo, entonces nosotros somos hermanos de Él. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo 17 en adelante. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí ven? Cuando un hombre y una mujer llegan a ser hijos de Dios, se vuelven inmediatamente herederos de la herencia de los bienes que Dios el Padre quiso dar a los hombres. Y esos bienes son un mundo de justicia, de paz, un paraíso donde reina la inmortalidad, el cual está prometido para los que le aman. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios. Y como heredamos de Dios, y Cristo es el varón perfecto que recuperó la herencia, siendo que es Dios mismo manifestado en carne, pero es el varón perfecto en esa condición de hombre que recuperó la herencia, entonces nosotros somos coherederos con Cristo. Y dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que los hombres y mujeres que han creído en el plan de salvación sean parecidos a Cristo. Por eso dice, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Dice, para que Él, ¿sí?, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que Cristo sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Por esa razón, cuando nosotros estamos hablando de Cristo como el Hijo de Dios, estamos reconociendo que Él es el varón perfecto, porque de otra manera nosotros no pudiéramos ser hermanos de Cristo. Si Cristo no fuera un hermano, si Cristo como Hijo no fuera un hombre y pudiera ser hermano de nosotros, entonces nosotros jamás pudiéramos ser parientes de Él y Él jamás hubiera podido redimirnos, porque recuerden que se necesitaba para la salvación de un pariente redentor, un pariente que estuviera libre del pecado, porque la salvación no se compraba a precio de oro, de plata o de piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la palabra de Dios. Es decir, esta salvación tiene un precio, pero el precio es de sangre inocente, de sangre pura, de un hombre que pudiera derramar sangre inocente a favor de la humanidad. Entonces, digamos, las personas que hablan de un Dios Hijo o de una segunda persona divina como el Hijo de Dios están equivocados, porque si nosotros quisiéramos ser hermanos de esa supuesta segunda persona divina o de ese supuesto Dios Hijo, pues nosotros entonces tendríamos que tener ese mismo nivel de Él y tendríamos que ser dioses. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos dioses y la palabra de Dios nos presenta a nosotros terminantemente como seres humanos. Es decir, entonces entendemos que el concepto de Hijo de Dios aplicado a Cristo tiene todo el sentido cuando entendemos que Dios se manifestó en carne y se identificó como un ser humano para que nosotros pudiéramos también identificarnos con Él y pudiéramos entonces tener la herencia que Dios mismo ha prometido a los hombres. Dice la Biblia en Hebreos 2:14 que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, el Padre, también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte, en esa condición de hombre, por supuesto, de su muerte en esa condición de hombre, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, sigamos avanzando. El título Hijo de Dios también nos recuerda que Dios mismo se hizo el cordero del sacrificio. La palabra de Dios dice que, ya lo hemos dicho, la paga del pecado es muerte, pero que Dios desde el principio otorgó al hombre pecador la posibilidad de expiar sus pecados a través de otro ser, de otro individuo que pudiera pagar el precio con su muerte del pecado que merecía, de la muerte que merecía el pecador. El pecador, por causa del pecado, merece la muerte, pero entonces en vez de que muriera el pecador, Dios permitió que a través de sacrificios de animales inocentes, esa muerte satisfaciera, digamos, la justicia de Dios en el sentido de que alguien debía morir. Y entonces moría una víctima, un animal inocente, como sacrificio en lugar del pecador. Y así se hizo durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Incluso en Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Cristo apareció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, como el sacrificio perfecto,
como el sacrificio último, como el sacrificio verdadero que no solamente iba a cubrir los pecados del hombre, porque eso era lo que hacían los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, de los corderos. Eso era lo que hacían, cubrir el pecado, pero el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Por eso dice Hebreos 9, del 27 al 28, dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, está diciendo que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y también dice en Hechos 20:28, el apóstol Pablo, hablando a ministros del Evangelio, les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. Miren ustedes acá que en Hechos 20:28 el apóstol Pablo está diciendo que Dios ha adquirido una iglesia, a la iglesia la ha adquirido con su propia sangre. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene sangre? ¿Dios, como el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo, tiene sangre? No, no tiene sangre, no tiene carne. Pero para poder tener sangre y poder tener carne y poder purificar a la iglesia de Dios y adquirirla con sangre, Él se manifestó en carne. Él se manifestó en carne para tener entonces una sangre para derramar a favor de la humanidad. Entonces nos damos cuenta nosotros que el título Hijo de Dios tiene que ver también con que Dios se ha hecho el Cordero para el sacrificio que quita el pecado del mundo. Miren ustedes que todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios nos recuerda a Dios manifestado en carne en la condición de un hombre, siendo el varón perfecto que viene a recuperar lo que el hombre ha perdido, la herencia que el hombre ha perdido, para que nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que nos enseña el título Hijo de Dios. El título Hijo de Dios también nos recuerda que Dios se ha hecho nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo número 5, versículo 1, que todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres. ¿Sí? O sea, no puede haber un sumo sacerdote si no hay un hombre que pueda interceder, que pueda mediar. Justamente la labor del sacerdote es la de un mediador. Es un hombre que efectúa labores de mediación entre Dios y el resto de la humanidad. Un hombre que tiene una cercanía mayor a Dios y entonces puede mediar. Así ocurría en el antiguo pacto, donde todo el sacerdocio levítico estaba enfocado a servir de mediador entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí? Y los sumos sacerdotes, hijos de Aarón, entonces efectuaban la mediación y efectuaban la expiación a través de los sacrificios que ellos presentaban. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo se ha presentado como un sumo sacerdote. Para poderse presentar como un sumo sacerdote, él tiene que haber sido tomado de entre los hombres, porque de lo contrario no podría ser sumo sacerdote. Y aquí hay un punto bien importante. Por ejemplo, cuando los trinitarios están hablando de un Dios Hijo que actúa como sacerdote, pues es un error, porque la mediación solamente se puede efectuar a través de un ser humano. Por lo tanto, lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que el Hijo de Dios es un varón perfecto, que actúa como el mediador entre Dios y los hombres. Es el que viene a enseñarle a los hombres la palabra de Dios, es el que viene a orientarlos, es el que viene a ayudarlos. Dice también la Escritura que la ley de Moisés constituía como sumos sacerdotes a hombres débiles. Eso lo dice en Hebreos 7, del 26 al 28. Dice que la ley de Moisés constituía como sumos sacerdotes a hombres débiles que tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo, siendo el hombre perfecto para siempre, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, el cual no tenía que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo,
sino que más bien Él mismo se ofreció como el sacrificio por toda la humanidad para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Y así como en la ley los sumos sacerdotes llegaron a ser, o los sacerdotes llegaron a ser muchos porque morían y no podían continuar, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un sacerdote para siempre. Por eso Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la palabra de Dios dice que hay un solo Dios, dice en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo sacerdote entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. ¿Sí ven? Jesucristo en esa condición de hijo, entonces Él puede realizar la labor de sacerdote. Y lo último que vamos a decir acá, con respecto a lo que significa hijo de Dios, aplicado a Dios mismo, es que ese título hijo de Dios nos recuerda que Dios mismo se ha hecho el varón de la diestra de Dios. Ese es un punto muy importante. Vean, la mayoría de los seres humanos pueden hacer las cosas con su mano derecha, porque la mayoría de los seres humanos son diestros. Entonces, en ese sentido, la diestra significa que los hombres pueden hacer. La diestra entonces significa poder. Para la mayoría de los hombres se ha asociado entonces la diestra con el poder, porque la mayoría de los hombres son derechos y pueden hacer las cosas con su mano derecha. Entonces, en ese mismo sentido, la diestra de Dios es un antropomorfismo que significa el poder de Dios. El texto de Éxodo, capítulo número 15, versículos del 6 al 7, es explícito en mencionar que la diestra de Dios significa el poder de Dios. Cuando Dios hundió el ejército del faraón en el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que los hebreos cantaron un coro de victoria y cantaron así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Qué había quebrantado al enemigo de acuerdo con esta palabra? La diestra de Dios. Pero luego dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Entonces fíjense ustedes cómo inmediatamente se dice que fue con el poder de Dios que se derrotó a los egipcios, pero anteriormente se había hablado de la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Están comparando a Dios en una forma antropomórfica con un gran guerrero, con un guerrero que en su mano derecha llevaba la espada y podía destruir al enemigo. Y por eso, al hablar a Dios y al compararlo con un gran guerrero, dicen: tu diestra, oh Dios, es la que ha derrotado al enemigo. Pero luego dicen: con la grandeza de tu poder los has derribado. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Entonces, claramente ahí, en Éxodo capítulo número 15, versículos del 6 al 7, se está demostrando cómo la diestra de Dios es el poder de Dios. Ahora, cuando Dios quiso salvar a la humanidad, Él buscó a un hombre santo que pudiera actuar a favor de los hombres como el pariente redentor, que pudiera, ¿cierto?, salvar a la humanidad. Dios buscó la forma de poder salvar a la humanidad, y la forma de poder salvar a la humanidad era proporcionando un hombre santo, un pariente redentor, un varón perfecto, un postrer Adán, un hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que, vean ustedes lo que dice en Isaías 59, 16. Es un texto muy hermoso. Dice: vio Dios, cuando trató de buscar un hombre santo, vio Dios que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, quien pudiera salvar a la humanidad, qué hombre pudiera presentarse limpio como el primer Adán al principio. Y como no había quien lo hiciera, dice, lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Es decir, la palabra de Dios nos está mostrando que Cristo Jesús, el Mesías, el varón perfecto, es el brazo de Dios. Es decir, es la manera en la cual Dios pudo salvar a la humanidad de la desgracia que le había venido al hombre a través del pecado de Adán. Y entonces, cuando nosotros vamos al Salmo 80, 17, el Salmo 80, 17 es un texto precioso que dice así:
sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Miren ustedes lo que está diciendo ese salmo. Dice, tu mano sea sobre el varón de tu diestra. Es decir, que aquí se está hablando de un varón, de un hombre, de un varón perfecto que es el varón de la diestra de Dios. No se está hablando de una segunda persona divina y distinta. No se está hablando de un Dios Hijo, no se está hablando de un Hijo eterno que está a la derecha de otra persona divina. Eso no es lo que dice la Biblia. Mire que la Biblia no habla de eso, de personas divinas una al lado de las otras, sino que la Biblia habla desde un varón, de un hombre, de un varón, que es el varón de la diestra de Dios, es decir, el hombre perfecto, el varón perfecto, que puede, porque eso es lo que significa la diestra, que puede ejecutar el plan de Dios para la salvación de los hombres. Por eso dice el Salmo, como hemos venido leyendo, el Salmo 80:17, ¿no? Está diciendo, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Y si nosotros vemos unos versículos más adelante, creo que es el 80:19, dice, oh Jehová, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Miren que cuando se habla del varón de la diestra, se está diciendo entonces que ese varón de la diestra de Dios es el mismo Jehová de los ejércitos que viene a restaurar a la humanidad, a los hombres, dejándonos ver su rostro, es decir, mostrándose de alguna manera en que nosotros le podamos ver. Y esa manera es ¿cuál? Es la manera en la que Él vino y se nos mostró a nosotros, que es manifestado en carne. Vea también lo que dice la Escritura, que para Dios podernos dar salvación, lo dice Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Y cuál es el santo brazo que fue desnudado ante los ojos de las naciones? El santo brazo de Jehová. Pues el Mesías, el Cristo. Por lo tanto, el Mesías es la diestra de Dios. Es la forma en la cual Dios puede dar la salvación a todos los hombres. Por eso dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Porque el Mesías es el brazo de Yahvé. El Mesías es el brazo de Jehová. El Mesías es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, por eso también la palabra de Dios dice, en el Salmo capítulo número 17, versículos del 7 al 8, dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mire, dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Es decir, aquí, aunque se puede leer en el Salmo 17, del 7 al 8, originalmente como una referencia al poder de Dios, es decir, tú que salvas a los que se refugian en tu poder, eso tiene un impacto mayor en el Mesías, es decir, tú que salvas a los que se refugian en Cristo, en el Mesías, quien es el brazo de Dios, porque a través del Mesías es que Dios ha podido salvar a la humanidad. Por eso el Salmo 118, del 14 al 17 dice, mi fortaleza y mi cántico es y él ha sido mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Entonces, ustedes se dan cuenta cómo aquí se está mostrando claramente cómo el Hijo de Dios es una referencia siempre a que Dios se ha manifestado en carne, y ese título de Hijo de Dios nos recuerda que Dios mismo se convirtió entonces en el postrer Adán, que es el varón perfecto, en el Rey justo que desciende de David, en que Dios mismo se hizo nuestro pariente redentor o nuestro hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos que son hijos de Dios. También nos recuerda que Dios se ha hecho el cordero del sacrificio que quita el pecado del mundo. Nos recuerda que Jesús es el sumo sacerdote que ahora mismo intercede por nosotros, y nos recuerda que Jesús es el varón de la diestra de Dios. Es decir, si nosotros podemos entender
bíblicamente lo que significa el Hijo de Dios, nosotros no vamos a ser confundidos por ninguna idea extraña que alguna tradición haya enseñado. La Biblia nunca dice que el Hijo de Dios es una segunda persona divina para que nosotros creamos eso. La Biblia nunca dice que el Hijo de Dios es un tal Dios Hijo para que nosotros creamos eso. Y la Biblia nunca dice que el Hijo de Dios es una de tres personas divinas que comparten una gloria, porque eso no existe, eso jamás lo enseña la palabra de Dios, y nosotros no podemos permitir que el concepto de Hijo de Dios sea secuestrado de esa manera y se tuerza de esa manera, sino que nosotros tenemos que volver a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces vamos a tratar aquí un último punto que es importante, habiendo entendido que el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne, es Dios revelándose como el varón perfecto, es Dios siendo el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros nos damos cuenta, en efecto, que en la Escritura sí hay distinciones entre el Padre y el Hijo, porque el Padre es Dios existiendo como el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo, que en esa condición Él no tiene límite alguno, Él puede estar en todo lugar a la vez, en el cielo y en la tierra, puede saberlo todo, puede conocerlo todo, puede tener todo el poder y toda la autoridad, porque Dios como el Padre es ilimitado, es infinito. Pero Dios vive también simultáneamente en una condición de hombre que Él tomó cuando se manifestó en carne. Y en esa condición de hombre, Él sí está limitado a las limitaciones del hombre, a las limitaciones propias del ser humano. Y entonces lo que algunas personas pueden pensar que se trata de dos individuos, porque dicen, pero fíjese que usted es un ser humano y usted no puede estar mientras usted está viviendo en la tierra, usted no puede estar en el cielo al mismo tiempo. Claro, eso pasa con nosotros que solamente somos seres humanos de una manera determinante. Nosotros solamente somos seres humanos y vivimos aquí en la tierra y no podemos estar en el cielo ni en otro lugar a la vez. Pero Dios no está limitado a las condiciones del hombre solamente, sino que Dios, además de que Él, como el Hijo, está limitado aunque Dios como en la existencia de Hijo está limitado a las limitaciones del hombre, Él en su existencia como el Padre por fuera de la encarnación, Él es ilimitado y puede llenarlo todo. Eso lo puede hacer Dios porque Dios es omnipotente. Él podía, mientras seguía existiendo como el Dios eterno, ilimitado, que lo llena todo, Él podía también venir a existir en una existencia limitada como hombre, mientras que a la vez seguía sosteniendo su existencia ilimitada como Dios el Padre en los cielos. Entonces, eso es lo que mucha gente no puede ver, y por eso cuando se está hablando del Padre y del Hijo dicen, pero es que aquí hay como dos personas, como dos individuos, como dos sujetos, porque mire que si un individuo habla desde el cielo y resulta que el Hijo está en la tierra, eso está significando que Él no puede estar en el cielo a la vez. Pero eso no puede significar que Él esté en el cielo a la vez si Él no fuera Dios. Pero la Biblia dice que Él es Dios mismo. O sea que mientras Él podía estar en la tierra manifestado en carne, Él también podía estar simultáneamente en los cielos como Dios el Padre que lo llena todo. Y entonces nosotros no tenemos ningún problema con esas distinciones que la Biblia presenta entre el Padre y el Hijo. Porque, como hemos dicho, mientras Dios continuó viviendo como el Espíritu ilimitado que lo llena todo, se hizo simultáneamente el Hijo de Dios, que es un hombre limitado, que es Emmanuel o Dios mismo entre nosotros. Entonces, la distinción entre Dios el Padre y el Hijo de Dios no es una distinción de identidad, sino de dos formas diferentes y simultáneas de actuar del único Dios luego de su encarnación. Entonces podemos decir lo siguiente: que Dios como Dios el Padre en su existencia divina trascendente es mayor que Dios como Dios el Hijo en una existencia humana. Porque recuerden que el Hijo dijo en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. ¿Se acuerdan de eso? En Juan 14:28 el Hijo dijo, el Padre es mayor que yo. ¿Y por qué el Hijo pudo decir eso sin que esto haga del Hijo y de personas diferentes, dos personas divinas y distintas, diferentes? El Hijo lo pudo decir porque la humanidad que Dios tomó para manifestarse en carne en medio de nosotros nunca va a ser mayor o más grande que Dios en su existencia como el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo. Por eso es que el Padre es mayor que el Hijo. Ahora, la Biblia también dice que el Hijo salió de Dios,
¿Cómo explicamos eso? Eso lo dice Juan 7:29. El Hijo dijo, salí de Dios. Pues Dios como Dios el Padre no ha salido de nadie porque en esa condición es eterno. Pero Dios como el Hijo, como un hombre entre nosotros, sí salió de Dios porque el Hijo realmente provino del plan de Dios, del deseo de Dios de salvar a la humanidad, y por eso Él se manifestó en carne, y por eso entonces podemos decir que el Hijo salió de Dios. La palabra también dice que el Hijo fue enviado al mundo por el Padre. Tenemos muchos textos, como por ejemplo Mateo 10:40, que dice que el Hijo fue enviado por el mundo fue enviado al mundo por el Padre. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues mire, Dios como Dios el Padre no tenía que ser enviado por nadie para venir al mundo, porque ya hemos dicho que Dios como Dios el Padre es el Espíritu Eterno Ilimitado que los llena todo y ya estaba en el mundo, incluso desde antes de venir al mundo, manifestado en carne. Entonces, ¿cómo fue enviado el Hijo al mundo? Cuando Dios mismo se manifestó en carne para venir a salvar a la humanidad. Entonces, la venida del Hijo al mundo no está implicando la venida de un sujeto diferente a Dios el Padre, porque el que prometió venir a salvar fue Dios el Padre, sino que la venida del Hijo al mundo nos está recordando que fue Dios mismo que vino en la forma de un hombre, en la condición de un siervo, para salvarnos. Mire, también dice la palabra de Dios que Dios como el Hijo, como un hombre entre nosotros, nació de la Virgen María, tuvo un principio, tuvo que nacer. Pero nosotros sabemos que Dios como Dios el Padre no tiene principio, justamente ¿por qué? Porque Él es eterno. También Dios como Dios el Padre es autoexistente. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Él es el que le da incluso la vida a los demás. Pero Dios como Dios el Hijo, Dios como el Hijo de Dios, perdón, Dios como el Hijo de Dios, porque Dios el Hijo no existe, Dios como el Hijo de Dios vive por el Padre. En Juan 6:57 el Hijo dijo que Él vive por el Padre. Dice, pero yo vivo por el Padre. ¿Cómo se puede explicar que el Hijo pueda vivir por el Padre? Porque la humanidad que Dios tomó para manifestarse en carne recibe la vida del Padre, así como todas las cosas reciben la vida de Dios el Padre para poder existir. Este texto donde el Hijo dice que Él vive por el Padre es un texto que destruye, digamos, la idea trinitaria, porque la idea trinitaria habla de un Dios Hijo autoexistente, que si es Dios tendría que existir por sí mismo. Pero el Hijo está confesando que Él recibe la vida del Padre. Y por lo tanto, entonces, este texto se puede entender es perfectamente desde el punto de vista de la verdad de la unicidad, porque Dios, como el Hijo, en esa condición de hombre, de varón perfecto, sí necesitaba recibir la vida del Padre. Dios, como el Hijo, como un hombre entre nosotros, puede confesar que Él tiene un Dios y Padre. ¿Sí? Por eso es que el Hijo hablaba de mi Dios, de mi Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él podía hablar de esa manera, porque todos los hombres tienen un Dios y Padre. Pero es imposible que Dios como Dios el Padre tenga a un Dios por encima de Él. Por eso nunca se habló de el Padre o el Dios de Dios el Padre. La Biblia jamás menciona que Dios el Padre esté diciendo mi Dios y todo ese tipo de cosas, porque Dios en su condición de Dios el Padre no tiene ningún Dios por encima de Él. El Hijo dijo que Él oraba para que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Cómo explicamos eso? Pues que Dios como Dios el Padre tiene una voluntad divina, pero Dios como el Hijo, manifestado como un hombre, como el varón perfecto, tiene una voluntad humana. ¿Sí ven? Si esto lo viéramos desde el punto de vista de la Trinidad sería un problema, porque entonces estaríamos hablando de dos voluntades divinas que se podrían contradecir. Porque si el Hijo realmente fuera Dios el Hijo, tendría una voluntad divina que podría contradecir la voluntad de Dios el Padre, y realmente entonces el mundo se acabaría, porque imagínense ustedes dos deidades con diferentes voluntades, qué tal que en algún momento no se pusieran de acuerdo, entonces el mundo podría llegar a destruirse. Pero cuando lo entendemos como Dios manifestado en carne, entonces estamos entendiendo que se está hablando de Dios en su condición como el Padre, como el Espíritu Eterno Ilimitado que lo llena todo. Esa es la voluntad divina a la cual se somete, se rinde la voluntad del Hijo, de Dios manifestado en carne, como el varón perfecto. Entonces yo creo que aquí, en este punto, hemos logrado entender lo que la palabra de Dios habla cuando está, o nos enseña, cuando está hablando acerca del Hijo de Dios, lo que los hombres de Dios
que fueron inspirados por Dios entendieron cuando ellos estaban refiriendo a Dios como el Hijo. Y siempre que lo estaban haciendo, se estaban acordando que Dios o había prometido manifestarse en carne o que Dios ya se había manifestado en carne. En el Antiguo Testamento todo se trataba de una promesa. En el Nuevo Testamento se trata de un cumplimiento. Dios se ha manifestado en carne. Y esas distinciones entre el Padre y el Hijo no son las distinciones de dos individuos, de dos personas, sino del único Dios que existe como Dios el Padre, pero que también vino a existir como el varón perfecto, como el hombre que vino a presentarse como el varón de la diestra de Dios para poder recuperar para la humanidad lo que la humanidad había perdido. Entonces, las distinciones entre el Padre y el Hijo no son las distinciones entre dos individuos divinos, no son las distinciones entre un Dios y un hombre que no es Dios en ninguna manera, sino son las distinciones entre Dios en su existencia como el Espíritu eterno ilimitado que lo llena todo, en forma en la cual Él continuó existiendo después de la encarnación, porque Él nunca dejó de ser Dios el Padre, y Dios en esa condición de hombre que Él tomó para venir a rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte y poder entonces dar a la humanidad esa condición de hijos de Dios que se habían perdido al principio con Adán, la condición de ser entonces hermanos de Cristo por ser el primogénito entre muchos hermanos y la condición entonces de poder recuperar la herencia, la comunión con Dios y el paraíso que se había perdido al principio, que se recuperan con Cristo de una manera mucho más extraordinaria, de una manera mucho más asombrosa que lo que fue el primer paraíso y la primera comunión que el hombre tuvo con el primer Adán. Hasta aquí entonces la enseñanza. El Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido un inmenso placer para mí haber estado en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en este devocional de Gloria en Gloria. Muchas gracias, hermano Jairo, por esta invitación. El Señor Jesucristo le bendiga y le guarde. Alabanzas a Dios. Gracias al Señor por la palabra en esta mañana. De verdad que es muy bonito estudiar estos temas y yo creo que a muchos nos encanta. Incluso estaba leyendo allí los comentarios y alguien escribió y dijo: hermano, nunca había escuchado una enseñanza como esta. Y sabe que gracias a Dios por esta bendición, incluso una de las razones por las que invitamos a nuestro hermano Julio César a acompañarnos, precisamente es por la manera como él explica y donde a veces se tienen que tocar temas que otros a veces no tocan, o pudiéramos hasta decir otros no tocamos, porque son temas donde tenemos que entrar a veces como en mucha profundidad. Creo que leer la Biblia así de una manera muy superficial no nos ayuda mucho cuando queremos entender la doctrina de Dios. Incluso mientras escuchaba estaba pensando que esto que Dios ha hecho, que es algo muy maravilloso. Algunos dicen, hermano, pero eso es como tan complejo, eso, imagínense cómo es que Dios, Él mismo viene a salvarnos, eso es demasiado difícil, o no sé cómo se pueda ver, pero la verdad es que para nosotros, claro, para nosotros hay muchas cosas que son imposibles. E incluso en lo último que mencionaba nuestro hermano Julio César, bueno, él en la enseñanza más bien mencionaba acerca de esa voz que se escucha en el cielo. Incluso hace unos días vi ese comentario aquí que nos mandaron a través del WhatsApp. Decía alguien, hermano, pero ¿por qué se oye una voz en el cielo? Hay alguien que habla y hay otro bautizando. Y dice, si ve que ahí hay dos. E incluso lo que alguna vez yo les compartía, que alguien en zona de burla me dijo, ¿es que acaso Dios es ventrílogo? Jesús era ventrílogo para, estando aquí en la tierra, hablar desde el cielo. Y para la persona, yo entendí esa vez, hablaba de manera presencial con él, yo entendí que de verdad él trataba de entender y a lo último él no entendía y eso se le volvía a la persona como algo muy confuso, y llegó a ese punto, decirme, ¿es que acaso Jesús es ventrílogo? ¿Cómo Él va a estar aquí abajo en la tierra y al mismo tiempo hablar desde el cielo? Y para él no era posible entenderlo. Sin embargo, solo bastó mostrarle que el Señor Jesucristo es tan grande que Él puede decir, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Entonces, el otro no entiende que Jesús, estando acá en la tierra, está hablando desde el cielo al mismo tiempo. Como hombre está siendo bautizado, pero como Dios está hablando desde el cielo con un propósito, porque obviamente eso tiene su razón de ser, pero es el mismo. Entonces, o nosotros decir, bueno, hacemos escuela dominical. En Colombia, la iglesia nuestra, creo que son como unas 5,000, más de 5,000 escuelas dominicales, y usted se imagina, y todos decimos, aquí está el Señor, y ustedes cuántos señores tienen, porque imagínense, y aquí está el Señor Jesús, pero ¿cómo lo puede estar? Entonces, nuestro hermano Julio César cerraba allí mostrando que las limitaciones de él, las que se tenían ayer eran las de hombre, como hombre, obviamente tenía una limitación, pero eso no significaba que en su divinidad estuviera limitado también. Contrario a quienes postulan o defienden la doctrina de la Trinidad, que para ellos sí tienen una divinidad grande y hay una divinidad como más pequeña, porque incluso analizando lo último que decía nuestro hermano, el Hijo parece como si, o sea, si tiene una voluntad aparte de la del Padre, es una voluntad como sometida, o sea, es una divinidad como que está ahí sometida a otro, porque él dice, yo no hago mi voluntad. O sea, es una divinidad que como que tiene falta de carácter, ¿cierto? Como que él dice, pues no, lo que diga la otra divinidad del mayor. No, él no está hablando de eso. Entonces, ¿qué obedecía él? Él obedecía la palabra de Dios. Por eso, incluso textos que ustedes saben que no se alcanzan a mencionar por cuestión de tiempo, pero él dice, he aquí que vengo como en el rollo del libro está escrito de mí. Él cogió la misma palabra que él inspiró y él dijo, yo vengo a hacer lo que ahí está escrito. Lo que en el rollo, obvio se habla de rollos por su tiempo allá, pero él dijo, yo vengo a hacer lo que en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, como Dios dio la palabra, pero como hombre vino y la obedeció, es algo demasiado sencillo. Pero obviamente se entiende cuando la persona tiene la revelación. Hermano Julio César, muchas gracias. De verdad que una tremenda bendición haberle tenido acá en esta mañana. Y sé que coger una enseñanza de estas y resumirla es muy complicado. Yo lo entiendo porque esto, incluso los teólogos, a veces uno los ve, quienes defienden otras posturas, estos se gastan hojas y letras tratando a veces uno dice explicar o enredar, no sé, pero gracias a Dios que el Señor también nos da la capacidad de poder exponer de manera clara la palabra de Dios. Oremos en esta mañana. Si le queda alguna duda, vamos a orar y que el Señor nos ayude y mande sus dudas. Colóquelas allí y en algún momento, en alguna de las enseñanzas, trataremos de abordarlas. Pero créalo que sí, este tema es bastante claro. O sea, Dios, la Biblia no habla de dioses, no habla de divinidades. Entiéndase que cuando usted va a llegar al cielo, esto incluso lo escuchaba esta semana y me pareció interesante, pregúntese algo. Cuando usted va a llegar al cielo, ¿a cuántos se va a encontrar? ¿Usted espera encontrar a 3 o espera encontrar a 1? Y decía el predicador, decía, piensa eso. Porque si usted está pensando que se va a encontrar a 3, créalo que eso no difiere de alguien que es triteísta, que está creyendo en 3 dioses diferentes. Porque, sí, yo me voy a encontrar 3 diferentes. O si usted se va a encontrar a un solo Dios, como dice la palabra. E incluso no se extrañe que allá, y algunos dicen, pero tan raro, ¿por qué dice en Apocalipsis que hay un solo trono, que se vio un solo trono, y los otros tronos dónde están? Dijo. ¿Los otros tronos dónde están? Entonces, no, es que hay una enseñanza en toda la Biblia. Esto no fue algo acá del Nuevo Testamento, esto es algo que está en toda la Biblia. Hay un solo Dios. Pero vuelvo y le digo, si no ha entendido, coloque sus preguntas y estaremos orando y ayudándole para que ojalá Dios le permita poder conocerle. Porque como inició nuestro hermano hace 8 días, él decía, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Dice, más a la vez en esto el que se hubiere de alabar, y dice Dios, en entenderme y conocerme. Oremos al Señor en esta mañana. Démosle gracias a Dios por la palabra y que Dios permita que usted, que su familiar, tal vez hermano, tengo aquí un familiar, yo ya entiendo, pero mi familiar no, que pueda también comprender y conocer a Dios.